Estamos en la cuarta parte de la conferencia, la seguridad de la salvación. Hace 2 semanas me habló una persona de Los Ángeles, California, un muchacho que según él hace 15 años en uno de nuestros desayunos se convirtió él y toda su familia. Y me dio mucho gusto escuchar que después de 15 años él todavía permanecía caminando en la verdad. Y él me dijo: Armando, te hablo porque en Los Ángeles, California, se acaba de levantar un señor que es el nuevo filósofo de la nueva era. Tiene un programa muy fuerte en la televisión que se llama El agnosticismo y el escepticismo. Y se dedica a atacar la Biblia, a atacar a los cristianos y reta y desafía a pastores o a cristianos a que le contesten sus interrogantes. Entonces me dice, mi preocupación es que las personas que yo he visto que debaten con él realmente no le han podido contestar. Y este hombre, ¿verdad? Pues ha hecho una figura allá en Los Ángeles tremenda, porque pues es un intelectual filósofo bastante profundo. Y yo quisiera que tú conocieras su filosofía y me ayudaras porque me ha metido muchas dudas. Entonces me envió un libro, efectivamente, que este hombre que se llama Michael Scherer escribió acerca del cristianismo. Y comencé a leer este libro la semana pasada y en las primeras páginas me encontré que él comienza narrando su vida. Y él dice así: yo fui una persona que asistió a una iglesia cristiana presbiteriana en Los Ángeles y me llevaron a bautizar y me dijeron que Cristo venía a arreglar todos mis problemas. Yo crecí, mi vida no cambió, llegué a los 25 años, tuve accidentes en mi vida, etcétera, etcétera, y me decepcioné de Dios. Además, durante el tiempo de mi cristianismo, le pone entre comillas, nadie contestó a mis preguntas. Entre las preguntas que este hombre cita en su libro están las siguientes: ¿por qué si Dios, por ejemplo, él dice, es todopoderoso, no ha podido acabar con el diablo? Número 2, ¿por qué si Dios es infinitamente bueno, permite tragedias como inundaciones, como niños que nazcan con problemas genéticos, crímenes, etcétera, etcétera? Entonces nosotros inmediatamente deducimos 2 cosas. En primer lugar, este nuevo filósofo es un apóstata. Fue una persona que militó dentro del cristianismo, conoció la Biblia, pero como él no tuvo nunca una conversión, un cambio de naturaleza, le pasó lo que al proverbio, 2 de Pedro 2:22, el perro regresa a su vómito y la puerca a revolcarse en el cieno. Ahora, ¿por qué no han podido contestar? Cuando tú te enfrentas con una persona de esta categoría, nosotros los cristianos necesitamos forzosamente presentar defensa. Y muy pocos cristianos han estudiado la apologética, que es la rama de la teología que se dedica a defender la fe, pero tú algún día te vas a enfrentar con una persona, ¿y qué le vas a contestar? Puede ser un doctor, puede ser un abogado, puede ser el maestro de la escuela, y la mayor parte de las veces tienen el propósito de ridiculizarnos o hacernos vernos como tontos porque no tenemos las respuestas. A una persona que postula esta clase de interrogantes, la primera respuesta que nosotros le damos es la siguiente: tú estás buscando, hagan de cuenta que ahorita estuviera aquí esta persona, usted está buscando, señor filósofo, respuestas, o está buscando usted que le respondan los seres humanos. Pero desde el momento en que usted plantea preguntas y espera que los seres humanos le contesten, usted está poniendo a los seres humanos como dioses, porque el día que los seres humanos tengamos todas las respuestas, no vamos a necesitar a Dios. A ver si me entienden. Fíjense cómo comenzamos a caminar. Esto se llama lógica elemental. Y necesitamos aprender nosotros a pensar y a poder llevar una discusión o un debate con una lógica elemental, porque en cualquier argumentación que tengamos con una persona es importantísimo, número 1, definir términos, 2, diagnosticar el estado de la persona o qué es lo que la persona busca. Porque si esa persona tú le puedes decir en segundo lugar, si yo le contestara, ¿usted se convertiría? ¿Qué es lo que realmente está usted buscando? ¿Usted quiere que le explique por qué no ha acabado Dios con el diablo? Ok, le voy a dar una respuesta. Mi respuesta, ¿qué es lo que va a hacer en usted? ¿Va a satisfacer solamente su vanidad intelectual? ¿Va usted a estar todavía más crecido? ¿O está usted realmente buscando respuestas porque usted quiere verdaderamente seguir la verdad? Cuando a Jesucristo lo persiguieron, lo acorralaron precisamente dice, y le hacían preguntas para ponerle trampas. O sea, no estaban buscando ellos la verdad.
Estaban buscando entramparlo, ridiculizarlo, como en el caso de María. A ver, aquí está esta mujer tomada en adulterio. Juan 8. La ley dice que los adúlteros los maten. Y si tú no la matas, ¿verdad? Estás violando la ley. Y si la matas, todo el mundo ahorita va a decir que eres un falto de compasión. Entonces, lo atrapaban a Cristo siempre en dilemas, se llaman dilemas, o se llaman también, se podría usar la palabra filosófica, silogismos. Y en estos dilemas, fíjense ustedes los seres humanos pensaban, o Cristo va a responder de una manera, o Cristo va a responder de otra manera. Y nunca Cristo respondía ni de la manera que ellos creían, ni de la que no creían. Siempre había un as que se sacaba de la manga. Porque esta tercera respuesta no cabe dentro de la limitación humana. Y así encontramos, por ejemplo, en el Mar Rojo, que cuando llegan los judíos al Mar Rojo, ellos ven solamente dos respuestas: o el mar, nos ahogamos, o los egipcios nos matan. Nunca se imaginaron que había una tercera puerta, que el mar se iba a abrir. Entonces Dios siempre nos lleva o nos acorrala o nos pone en esquinas donde, de acuerdo a mi razonamiento, a mi lógica, no hay respuestas. O es una o es otra. Es que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Y cuando esta gente se levanta para atacar al cristianismo, porque nosotros no les podemos decir, porque si Dios es todopoderoso, no ha acabado con el diablo, ellos creen que al no responderle nosotros, es que realmente ellos tienen la razón. Sin embargo, ellos están absolutamente manifestando una irracionalidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona quiere comprender las cosas o los misterios de Dios, simplemente hay lo siguiente: los pensamientos de Dios, ¿lo puedes creer? Si Dios existe, es más grande que tú, sí. ¿Cuántos watts crees que tienes tú en tu mente? 60 watts. Dios tiene 1.000.000 de watts. ¿Qué pasaría si tú permitieras que Dios te transmitiera los watts que tiene? Se te fundirían los fusibles. Ok, partiendo de esta premisa y de esta línea de lógica elemental, tú tienes que entender algo, señor filósofo. Si tú buscas respuestas que humanamente no encuentras las interrogantes, las respuestas, tienes que entender que tienen que traspasar la limitación humana, y la condición para poder encontrar esas respuestas se encuentra en la persona del Hijo de Dios. 1 Corintios 2, del 10 en adelante. A nosotros Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Y ya nosotros ya con el Espíritu Santo podemos traspasar el límite humano y contestarle a esta persona: tu problema, ¿verdad?, es que tú quieres que Dios te conteste con una actitud irreverente hacia Él. Si viene un niño y me dice: papá, dame esto porque me dijiste que esto y el otro, espéreme, cállese porque me lo surto. Con esa actitud demandante, caprichosa y respetuosa no te doy nada. Pero si viene mi hijito: papito, ¿me puedes dar esto o me puedes contestar esto porque necesito esta respuesta? La actitud del corazón de mi hijo me guía a darle la respuesta. Entonces muchas veces Dios no le contesta a los seres humanos porque lo convertimos a Dios en nuestro sirviente. Y estos seres humanos, la mayor parte de ellos, como este filósofo, es una persona que acabó amargada. Todos los ateos, sin excepción, son personas amargadas. Personas que no pudieron solucionar problemas intelectuales en su pasado y que los arrastraron y después les lastimaron en el presente y tienen miedo de enfrentarse al futuro y comienzan a hacer guerra contra un Dios que dicen que no existe. Y si realmente no existe, ¿por qué le hacen la guerra a algo que no existe? ¿Para qué pierden su tiempo peleando con algo que no existe, verdad? Es absolutamente ilógico. Entonces, a estas personas es importante, ¿verdad?, poder enseñarles lo que vamos a estudiar en esta mañana: la seguridad de la salvación. Si esta persona hubiera sido salva, él nunca hubiera podido llegar al lugar en que se convirtió. Y ahora dice la Biblia, ¿verdad?, que hay hombres que se convierten en enemigos de la cruz. Acuérdense que el anticristo es alguien que surge de las filas del cristianismo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Judas no vino de afuera, salió del grupo de Cristo. Los grandes apóstatas y los grandes enemigos del cristianismo han surgido de dentro de la iglesia. Y han sido personas que nunca tuvieron la regeneración. Y si se les enseña que perdieron la salvación, pues ellos creen todavía y se enojan mucho más en contra de Dios. Vamos a contestar en esta noche 2 preguntas, y están relacionadas con las principales doctrinas bíblicas del Nuevo Testamento. Si nuestra salvación es verdaderamente un regalo de Dios,
porque así lo enseña la Biblia, que la salvación es un regalo, no es algo que tú compras, no es algo que tú mereces, hay que entenderlo bien, es algo que Dios nos da. El apóstol Pablo, Hechos 9, iba en su caballo respirando amenazas, enojado, odiando a los cristianos, y no había hecho nada absolutamente hasta ese momento. Y de repente Jesús lo tumba del caballo y se le aparece y se enfrenta con Jesús. Pablo cae rendido y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué había hecho Pablo o qué lo hacía merecedor para que Jesús se le haya aparecido en el camino? Tú podrías decir, pues Pablo, después de muchos ayunos y muchos sacrificios, se iba a la villa y regresaba, por fin se le apareció el ángel y le dijo: tú eres mi Pablito chulo, que por mi buen siervo ahora te voy a dar el cielo. Pero ese hombre era un asesino que acababa de matar cristianos. Y de repente un rayo lo tumba de su caballo y cambia su destino total y radicalmente para siempre. No había hecho nada. ¿Por qué? Porque Dios nos regala la salvación. No por obras que hubiésemos hecho, sino por su gracia. Y una vez que yo recibo el regalo de la salvación, por gracia, yo no puedo mantener este regalo que Dios me da portándome bien y diciéndole: Señor, ahora voy a mantenerlo portándome bien, porque ahora mis buenas obras y me porto bien, no para mantener esa salvación que ya es mía, es un regalo que Dios me dio. No lo puedo lograr hacerlo o alcanzar méritos. Me porto bien como el resultado y la evidencia de que realmente recibí ese regalo. Entonces, las buenas obras no son para mantener la salvación, son para demostrar que somos salvos, para demostrar que tenemos fe, porque mi fe sin mis obras no es una fe bíblica. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen la voluntad de Dios. Entonces yo me porto bien y yo hago las cosas que Dios me manda y guardo sus mandamientos, porque Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces mis buenas obras y mi buen comportamiento no tienen el motivo, eso es lo más importante. La motivación de lo que hago no es para ganar el mérito de Dios. Señor, mírame repartir folletos, mírame, Señor, me fui de misionero, mira todo lo que he hecho, porque el día que alguna cosa me falle, le voy a reclamar a Dios: oye, Señor, mira todo lo que hice, y repartí folletos, y me porté bien, y me levantaba a las 5 a orar, y así me pagas. Un momentito, es que todo lo que hiciste te va a contestar Dios, no es para que yo te pagara, yo no le debo nada a nadie. Todo lo que hiciste era porque se supone que me amabas. Entonces, el día que no te doy lo que tú quieres, ¿me vas a dejar de amar? Entonces tus motivos son equivocados, no me sirves ni haces lo que haces porque me amas, sino porque estás esperando que yo te bendiga. Y cuando estamos en esa posición, nos volvemos legalistas y comenzamos a elevar la ley sobre la gracia de Dios, porque desconocemos qué es la gracia de Dios. Si Dios nos regala la salvación, ¿podrá Dios quitarnos lo que nos ha dado? Vamos a contestarlo con la Biblia. Dice en Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, la salvación no es de nosotros, es regalo de Dios, es don de Dios. La palabra don es regalo de Dios. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4, también se enseña que la misma gracia es otro regalo de Dios. Dice 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Vean ustedes, por gracia somos salvos por medio de la fe. Dios me regala la salvación y la gracia que Dios me da también es un regalo. ¿Puede Dios quitarnos entonces algo que Él nos ha dado por gracia, o sea, sin que lo merezcamos? Dice Romanos 11, versículo 29, porque irrevocables son los regalos o los dones y el llamamiento de Dios. La palabra irrevocable es la palabra griega ameta meletos. En el griego significa sin arrepentirse, sin echarse para atrás, sin dar la media vuelta, sin cambiar de mente o de parecer. Cuando Dios nos da algo, Dios no va a arrepentirse después y nos va a decir, no te quito ahora eso que te di. Los dones son irrevocables. Lo que Dios nos da permanece.
Por eso hay muchas personas que dicen, oye hermano, esa persona tiene el don de lengua, si tiene esto y vive en pecado. ¿Por qué? Porque Dios no le va a quitar los dones. Alguien puede echar demonios y tener el don y la gracia de Dios, y como el propio Judas echó demonios. Pero eso no habla absolutamente de que esa persona esté bien con Dios, porque si tiene dones, Dios no se los quita. Dios no puede revocar lo que Él nos ha dado, no puede echarse para atrás. Pero también tenemos un argumento mucho más fuerte, porque la Biblia nos enseña, fíjense lo que dice la Biblia, que nosotros los cristianos somos un regalo de Dios a su Hijo Jesucristo. Dice Juan capítulo 6. Bueno, vamos a leer primero el capítulo 17 de San Juan. Ya lo vimos en parte la semana pasada, versículo 2. Como le has dado potestad, dice Jesucristo, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús baja a este planeta y Él les da vida eterna. Él es el portador de ese regalo de Dios. El regalo de Dios es Cristo, baja del cielo y Él nos da vida eterna. ¿A quiénes son esos que nos da la vida eterna? A los que antes de que nos diera la vida eterna éramos del Padre. El Padre nos da a nosotros al Hijo. Nosotros somos el regalo del Padre al Hijo. Y cuando vamos al Hijo, dice Cristo, ninguno viene a mí si el Padre no le trajere primero. Juan 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, o sea, antes de que fuésemos de Cristo, éramos del Padre y me los diste y han guardado tu palabra. Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús no viene al mundo a morir por otras personas. Jesús no viene al mundo a dar vida eterna a todos los millones de habitantes. Jesús viene por aquellos que el Padre antes ya había escogido para entregarnos a su Hijo Jesucristo. Juan 17, versículo 12. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, escuchen, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Biblia. ¿De dónde sacan? Yo he oído tantas veces que Judas perdió la salvación. Judas nunca perdió la salvación. Judas estaba escrito que era nunca hijo de Dios, hijo de perdición. Entonces nunca, aquí dice Cristo y reconoce Cristo que a Judas nunca le fue dado del Padre. Ninguno de los que me diste se perdió, excepto uno, el hijo de perdición. Judas jamás se salvó, jamás Judas fue salvo. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Escuchen esto. ¿Ustedes creen que Dios no le va a contestar a su Hijo esta oración? No hay una sola oración que el Padre no le haya contestado al Hijo. Y Jesucristo oró por nosotros y le dijo al Padre, Señor, los que me diste, quiero que por favor nunca se pierdan, nunca jamás, sino que siempre estén conmigo. ¿Cómo puedo perder yo el regalo de la vida eterna cuando el propio Hijo vive eternamente para interceder por mí? ¿Podría el Señor Jesús rehusar un regalo de su Padre? Decirle, no, este que me diste no lo quiero, regresárselo, ¿verdad? Si algún cristiano pudiera perder la salvación, ¿no significaría entonces que el Padre le está quitando al Hijo algo que el Padre le dio con anticipación? No, mira, hijo, te di a Pancho, pero ¿sabes qué? Mejor me arrepiento, vente para acá, Pancholín. ¿No, verdad? No hay nada que el Padre le haya dado al Hijo. ¿Por qué? Porque lo que el Padre le está dando al Hijo es algo que desde sus propósitos eternos ya estaba totalmente previsto y premeditado por el mismo Padre. Podría entonces, si esto fuera así, ¿para qué le daría el Padre al Hijo un regalo que algún día se lo iba a quitar? Esta es una imposibilidad a la luz de la Biblia por causa del carácter, la omnisciencia y los propósitos eternos de Dios. Por esta razón, en Juan 6, versículo 37, Jesucristo dice estas palabras, Juan 6, 37 en adelante, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene,
no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera, no pierda yo nada. Esta es la voluntad del Padre que me envió. Y vimos que más adelante Él dijo, a los que me diste no se perdió ninguno, ni se perderá ninguno, ¿verdad? De lo que me diste, esta es la voluntad de Dios, que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Las palabras de Cristo son tan penetrantes, son tan claras, que no hay absolutamente ninguna vuelta de hoja. Las personas que han enseñado o creen sinceramente, porque muchos son muy sinceros, que se pierde la salvación, usan 3 o 4 pasajes nada más de la Escritura. Y nosotros queremos bombardearlos, ¿verdad?, con 500 por cada uno que nos presenten ellos. O sea, mostrando que el peso de que la salvación no se pierde es mucho más grande en el Nuevo Testamento que creer que se pierde. O sea, ni siquiera en una balanza, no hay ni siquiera tantos versículos que digan que se pierde como los que no se pierde. Hay muchísimos más que nos enseñan que es imposible, como lo vamos a ver a continuación, que se pierda, contra los poquititititos que son 4 o 5 que hay, que dice que se pierde. Y cuando analizamos esos, la semana que entra los vamos a analizar, y nos damos cuenta dentro del contexto que no están exegéticamente interpretados adecuadamente con otras partes de la Biblia, nos damos cuenta que no hay ni un solo versículo que pueda en el contexto decir que se pierde la salvación. ¿De qué manera las principales doctrinas de la Biblia relacionadas con la salvación nos prueban nuestra seguridad? La seguridad eterna no es solamente una de las 18 subdoctrinas relacionadas a la doctrina de la salvación, sino que cada una de estas subdoctrinas, en su propia manera, nos prueba la seguridad eterna de cada creyente. Veamos el nuevo nacimiento en esta noche, en primer lugar. En Juan capítulo 3, un hombre religioso llegó a Jesús y lo visitó de noche. Este hombre se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un hombre sincero, pero sinceramente equivocado. Era un hombre religioso que debería haber conocido claramente que desde el Antiguo Testamento la salvación es por gracia. Y creyó a Abraham, Génesis 12, y le fue contado por justicia. Y creyó antes de que se le diera la circuncisión, Romanos 4, demostrando que Abraham fue salvado antes de que fuera la ley, antes de que hiciera ningún rito ceremonial, antes de que hiciera ninguna obra. Abraham creyó y Dios le salvó. Siempre la salvación ha sido por gracia, nunca jamás por las obras de la ley. Aquí nosotros encontramos en el nuevo nacimiento que este hombre religioso le dice a Jesucristo: Rabí, sabemos que vienes de Dios y que has hecho buenas obras, y creemos que, y Jesucristo le corta la conversación, y yo en el lugar de Cristo le hubiera dicho: hipocritón. ¿Por qué me vienes a alabar y a florear, y además de noche? Si estás tan convencido que yo vengo de Dios, ¿por qué vienes en la noche escondidas? ¿Y por qué no te has unido a mi grupo de discípulos? Sin embargo, Jesús, con toda la prudencia y la paciencia, la bondad, fidelidad y misericordia del mundo, le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, pero así tajantemente, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo inmediatamente, en su mente no renovada, asoció la respuesta de Cristo con la reencarnación. ¿Me estás diciendo, le contestó Nicodemo, que yo tengo que regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? No, Nicodemo, lo que es nacido de la carne es. Yo no te estoy hablando de que físicamente regreses otra vez y nazcas otra vez. Te estoy hablando de que tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra, el Espíritu Santo es el agente que lleva a cabo el nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo entendió estas palabras,
Jesucristo nos muestra pues que el cristiano es la persona que ha nacido de nuevo. Y es la doctrina de las más importantes que hay en la Biblia. Porque si una persona no entiende qué es el nuevo nacimiento, no va a entender que el cristianismo no es la persona que nació católica, o mi mamá fue la monjita, o mi padre es el arzobispo, o me hice en la iglesia protestante, o yo he sido presbiteriano. El cristiano es la persona que ha nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es una experiencia que también se llama regeneración, la cual es una obra enteramente de Dios. Mi cuerpo físico y el tuyo nos los dio el proceso biológico, genético, donde el esperma de mi padre entró al óvulo de mi madre, hubo una fertilización, fui criado y fuiste criada en la matriz de nuestra madre, y salimos y crecimos y nacimos con cerebro y con todo a un mundo físico. Pero dentro de nosotros la Biblia enseña que nacimos muertos hacia Dios. Muertos por una enfermedad que traemos de herencia desde Adán llamada el pecado. Decíamos que Shakespeare le llamó el defecto trágico, Carlos Marx la lucha de clases, Sigmund Freud el medio ambiente. Y así cada persona le ha bautizado que hay un problema integral crónico en la raza humana. La Biblia se llama pecado. Y por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice, si tú que escuchas esta tarde te mueres en tus pecados, tú te condenas eternamente en el infierno. No tiene la menor importancia que te burles, que lo creas o no lo creas. Es una realidad. Y cuando tú estés muerto, lo vas a descubrir. Y será demasiado tarde. La Biblia nos dice que por este pecado bajó Cristo del cielo y pagó por nosotros. Y que cuando alguien cree en Cristo y le invita a su vida, se lleva dentro de nosotros un milagro que se llama la regeneración. Dios me da una nueva naturaleza, la naturaleza humana la heredé de mis padres, pero ahora nazco y del cielo baja un esperma. El esperma es la palabra de Dios que entra y se incrusta en mi alma, y esa palabra, esa semilla es incorruptible, nadie la podrá sacar jamás de mi alma, nadie la podrá destruir porque es absolutamente eterna, y comienza esa semilla a crecer dentro de mi vida, y comienza Jesús a ser formado dentro de mí, y la santidad es aquel proceso a través del cual yo cada día me parezco más a mi Señor Jesús. Por su propia naturaleza, el nuevo nacimiento es irreversible. Una persona no puede nacer de nuevo, quedarse a la mitad y regresarse otra vez. Una vez que naces de nuevo, has nacido de nuevo para toda tu vida. La persona que recibe la salvación, número 1, recibe la vida eterna. 2, es irreversible el nuevo nacimiento. Si una persona dice que se pierde la salvación y después puede volver a ganar la salvación, está diciendo que pierde el nuevo nacimiento y luego vuelve a nacer otra vez. Nadie puede nacer dos veces. Nadie puede nacer dos veces. Así que si una persona dice que se pierde la salvación y se arrepiente y vuelve a ganar la salvación, está diciendo eso, ¿verdad? No hay ningún pecado que no tenga perdón bajo la sangre de Jesucristo. En tercer lugar, el nuevo nacimiento no se repite jamás, como acabamos de decir. Es una vez y para siempre el nuevo nacimiento. 4, es permanente. 5, transforma radicalmente nuestra naturaleza, y jamás la Biblia menciona que alguna persona pueda ser salvada dos veces. Nunca. Una vez salvo, siempre somos salvos delante de Dios. Bíblicamente la regeneración es darle la vida a un muerto. El que está en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura es creación. El que está en Cristo ha sido creado de nuevo interiormente para siempre. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y en segundo lugar, bíblicamente la regeneración es la impartición de la vida eterna. Juan 5:24. De verdad les digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Escuchen, el lado positivo, el lado negativo, no vendrá a juicio, mas ha pasado de la muerte a la vida. Tú no puedes estar muerto y pasar a la vida y regresarte a la muerte. El cambio que se nos da de una posición de muerte
a la vida eterna es que entras a la vida eterna y al entrar en la vida eterna, la eternidad no está relacionada con el espacio y el tiempo que nos rodea. La eternidad es la dimensión o el hiperespacio dimensional donde Dios gobierna el universo y donde al entrar yo a la vida eterna, ya en esa dimensión nada ni nadie me podrá arrebatar de las manos de mi Padre. Los que están en mi mano, Juan 10, nunca perecerán jamás. Yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. La otra doctrina, que es otra importante también, es, y creo que la más importante, se llama la justificación. En 1525 se levantó un hombre en Europa llamado Martín Lutero, porque Roma, desde el año 350, 400 hasta 1525, cerró la Biblia. Pongan mucha atención, esto es muy importante para que entiendas tú las raíces históricas del cristianismo. En el año 350-400, el último emperador romano llamado Constantino mandó que todo el imperio romano absorbiera el cristianismo. Constantino, él nombró a un emperador. Él era el último emperador porque hasta al año 400 había solamente dos obispos, el de Constantinopla y el de Alejandría. En 400 años no hubo tal cosa como un jefe universal de la iglesia. Cristo no dejó sucesión apostólica, ni Pedro nombró a otra persona. Pedro nos dice que él es igual a todos sus hermanos en la Biblia, etcétera, etcétera. Él no fue el primer papa. Si Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo papa? En 400 años no hubo un jefe universal. Estaba el obispo de Alejandría y el obispo de Constantinopla. Después de que el imperio romano es derrotado y sucumbe políticamente, el imperio romano se perpetúa religiosamente. Podríamos decir que el imperio romano no ha muerto, porque murió políticamente, pero se continuó perpetuándose religiosamente. Se nombra un jefe universal de la iglesia, Bonifacio XIII, aproximadamente en el año 400-450, y lo primero que hace, abran bien los oídos, es cerrar la Biblia. Hasta 1525 la Biblia fue prohibida y el que la leyera, el que la abriera, era condenado a la hoguera. Lo asesinaban, lo torturaban, lo martirizaban y fueron aproximadamente 500 años con el famoso inquisidor Fray Torquemada de español, donde por 500 años se persiguió y masacró y se torturó a todos aquellos que decían que no estaban de acuerdo con Roma por leer la Biblia. Se les acusaba de brujería, se les acusaba de hechicería, se les acusaba de herejes. En fin, en 1525, un monje alemán, católico, sale por la calle y escucha que una persona anda en la plaza, un hombre llamado Juan Tetzel, con una cajita, sonando una campana diciendo: todos los que avienten un chelín ahorita en esta cajita, les quitamos 100 años de purgatorio. Se llamaban indulgencias plenarias. Este monje alemán había leído el libro de Romanos, donde dice: el justo por la fe vivirá. Y cuando él descubrió en Romanos 3 que Dios nos da su justicia por la fe sin las obras de la ley, las palabras de Juan Tetzel a Martín Lutero fueron como algo, ¿verdad?, espantoso, o que lo horrorizó, y se enojó tanto que comenzó a hacer un escrito que se llamó las 95 tesis de Lutero. Escribió en las 95 tesis todo lo que hasta ese momento Roma enseñaba, y en otra hoja todo lo que la Biblia decía. Y fue y las clavó en la catedral de Wittenberg, en Alemania. Y al otro día pasó toda la gente y comenzó a leer: esto dice Roma, esto dice la Biblia. Y se levantó lo que se llama en la historia la Reforma Protestante. Los acusaron de protestar contra el papado. El Papa de aquel tiempo mandó a Lutero a llamarlo a los 3 años de su revolución en Europa, y lo citó en la gran dieta de Worms que se llamó, y ahí le dijeron a Lutero: a ver, ¿es cierto que usted ha escrito estas cosas? Lutero contestó: sí, es verdad, y pues le damos a usted una semana para que se retracte, so pena de muerte.
Y Lutero contestó, si ustedes, y sacó la Biblia, me demuestran con este libro de que yo estoy equivocado, me retracto. Como nadie le pudo contestar, ni nadie le pudo retractar, porque estaba prohibido, o sea, ni siquiera la conocían los papas ni los cardenales, entonces no pudieron, ¿verdad?, ganarle a Lutero. Los duques de Francia, de Alemania y de España, que habían hecho un triunvirato en aquella época, lo protegieron a Lutero y lo guardaron de que lo quemaran vivo. Pero la Reforma explotó y cundió por toda Europa lo que se llamó la Reforma Protestante. Entonces comenzó la persecución de Roma para matar a todos aquellos que seguían a Lutero y huyeron todos hasta Inglaterra. Y al llegar a Inglaterra se sintieron acorralados y escuchen esto, de Inglaterra se escaparon en barcos y llegaron en 1605 al estado de Virginia, lo que es ahorita Estados Unidos de Norteamérica, que se les llamó los primeros pioneros o colonizadores. Y al llegar al estado, fue el primer estado que colonizaron en Virginia, todos los que venían huyendo de la persecución europea y llegaron a Estados Unidos, llegaron con la Biblia. Y Estados Unidos de Norteamérica es la única nación en el mundo que fue fundada sobre la palabra de Dios. En la comedia leían la Biblia, toda la Constitución, cuando Thomas Jefferson hizo la Biblia, estableció la ley moral de la Biblia, comenzaron a grabar en las monedas "In God we trust", en Dios confiamos, y las bases, los preceptos y de todo lo que se levantó, la nación más poderosa del mundo, fue sobre la Biblia. Y actualmente, aun cuando han abandonado la Biblia, aún en los juzgados, en las cortes de justicia, se tiene que jurar sobre la Biblia. El presidente, para ser nombrado en Estados Unidos, tiene que jurar sobre la Biblia, porque así lo establece su constitución política. Entonces, todas estas cosas surgieron por causa de la prohibición de la Biblia. Al cerrarse la Biblia, se introdujeron al cristianismo más de 38 herejías. Misas a los muertos, que si alguien se muere, una misa lo saca del purgatorio, se llaman misas gregorianas, rosarios, candelabros, escapularios, bautizos a los niños para perdonar los pecados, el limbo se inventó, se inventaron las vírgenes, se inventó la intercesión de los santos, se le nombró en 1860 al Papa infalible, que significa que no se puede equivocar. Y todo esto continuó hasta 1961. En 1961, un papa llamado Juan XXIII, le llamaban el Papa Juanelo Bonachón, comenzó y le cayó de casualidad una Biblia en sus manos. Esto es increíble, hermanos, esto es increíble. Y comienza Juan XXIII a leer la Biblia, y si fuera mexicano, hubiera dicho, "Ah, chirrión, cuánto apache". ¡Ah, caray! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y cuando leyó esto, este hombre era sincero. Y solamente Dios sabe cuántos papas han sido sinceros, no podemos juzgar a ninguno, porque solo Dios conoce sus corazones. Pero este hombre era sincero. Y cuando vio esto, se hizo el segundo concilio vaticano, 1960-61. Y se ordenó por Juan XXIII que se quitaran las imágenes de los templos. Que ya no se tenían que confesar antes de tomar la comunión. Que podían cantar en la iglesia y que la Biblia podía ser abierta y leída por el populus, por el pueblo. Y de 1961 a nuestros días hemos visto nosotros cómo la Iglesia Católica ha sufrido un cambio muy radical. Los católicos ya leen la Biblia, gracias a Dios. Y ya tienen reuniones donde se lee la Biblia, y ya tienen pastores que les leen la Biblia, y ya hay muchas iglesias que aún guardan sus santitos, ¿verdad? Porque no se los quitas porque te linchan. Pero es una orden, es un decreto de un concilio donde se mandó quitar los santos, donde ya puedes ahora confesarte sin tomar la hostia sin confesarte. En fin, se cambiaron muchas cosas y se llamó la renovación carismática de la Iglesia Católica. Y ahorita hay muchos católicos que están recibiendo la salvación. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Porque la Biblia nos abre los ojos y nos muestra que realmente el camino al cielo no es a través de hombres, no es a través de obras, es a través de la gracia y el regalo de Dios en Cristo Jesús. Y que esta gracia que Dios nos da es algo que no merezco, nunca la mereceré, nunca podré hacer algo para merecérmela y siempre viviré y entraré al cielo
como un pecador arrepentido por la gracia y misericordia de Dios. El Aarón que estaba junto a la cruz de Cristo no se bautizó, no se bajó a pedirle perdón a su mamá, no pudo ir a la villa y vuelta, no pudo acostarse y hacer sacrificios. Cristo se volteó y le dijo, hoy estás conmigo, mi pitirijas, en el cielo. Imagínense todos los que estaban abajo al pie de la cruz, los fariseos, qué fácil, ¿verdad? Nosotros que hemos ayunado, que hemos hecho esto, que hemos ido rosarios, y dicen nada más así, no, nomás es un sinvergüenza, así le dicen el mochorejas de Palestina. Y así nada más porque sí, así es, te contesta Dios, porque la gracia es una cosa que nosotros nunca hemos conocido y aún a los cristianos nos es tan difícil de entender lo que es la gracia que a fuerza inventamos, bueno, por Jacobo Arminio, que fue el que inventó que se perdía la salvación, este hombre dijo, es que no puede ser así, tenemos que hacer algo y aunque sea por gracia, después ya no es por gracia, es por nuestras obras. Y cuando se dice que la salvación se puede perder, se está enseñando que es Cristo más los méritos humanos. Fíjense nada más las implicaciones teológicas de esta doctrina. O sea, al llegar al cielo, te va a decir Pedro, ¿por qué te dejo entrar? Tú le tienes que contestar, si crees que se pierde la salvación, es que recibí a Cristo por gracia, pero después me porté bien, ábreme la puerta del cielo. Y cuando lleguemos al cielo, no va a ser más que una sola respuesta. ¿Por qué me dejas entrar? Pedro, porque alguien murió por mí. Y si no hubiera sido por esa muerte y por esa sangre, yo no tendría ni siquiera el derecho de decirte, déjame entrar al cielo. Él, por mis pecados, murió por mí, herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. Y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. La doctrina de la expiación y la justificación por la fe, y solo por la fe, fue la bandera de la Reforma. Apunten, la bandera de la Reforma fue la siguiente, sola fide, solo la fe, solo gracia, solo la gracia, solo escritura, solo la Biblia. La salvación es nada más por la fe, ninguna otra cosa más, la pura fe. No es la fe más algo, es solo fe. 2, solo gracia. 3, solo a través del conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia es el único libro y nuestra única regla que existe de moral y de conducta para regir toda mi vida, la de mi familia, la de mi casa y la de mi nación durante todo el tiempo que yo viva en este planeta. Cualquier persona que le quiera agregar a la obra de Cristo, a la expiación, Cristo más te tienes que bautizar, Cristo más los sacramentos, Cristo más tus buenas obras, Cristo más algo, ya no es el evangelio de la gracia. Es otro evangelio. Y es tan grave que en Gálatas 1 del 6 al 8, el apóstol Pablo dice, si aún yo me les aparezco en la noche y les digo, soy Pablo, o un ángel, o un santo, no importa lo que sea, y les enseño algo que es en contra de lo que está en la Biblia, sea anatema. Estoy asustado, dice Pablo, de que tan pronto se hayan alejado de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la tendencia humana no es que yo tengo que hacer algo para que me acepte Dios. Y la Biblia dice, es gratis. Porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Dios sabe que en lo más íntimo de nuestra alma queremos hacer algo para ser aceptados por Dios. Y no hay nada para lo cual yo pueda ser aceptado por Dios. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No hay nada más que la fe que le agrada a Dios. Y si yo le valgo el zapateado y el jarabe tapatío, y me voy y entrego mi vida y mis bienes, y me quemo mi cuerpo, y tengo dones, y tengo todo aquello, y no tengo amor, no soy nada. Nada. Porque el amor es la más grande de las virtudes que hay después de la gracia. Porque el amor es lo que a Dios le importa entre nosotros. Yo puedo ser un gran predicador, tú puedes ser un gran cristiano, pero si comienzo a atacar a mis hermanos o agredir a mis hermanos o tengo algo contra otro hermano, ¿de qué me sirven mis virtudes, mis dones, si lo más importante, que es amar a mi prójimo como a mí mismo, falta en mi vida? En el Apocalipsis 2 le dice Dios a Efeso,
Gracias a Dios que has probado los falsos apóstoles y que no lo son. Gracias a Dios que has tenido paciencia. Gracias a Dios que has trabajado arduamente por causa de mi nombre. Gracias a Dios, y Dios les comienza a enumerar un sinfín de virtudes. Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 5. Y de repente Cristo, con todo este cúmulo de virtudes, dice, pero. Hasta ese momento podrían los cristianos de esta iglesia, gracias, Señor, yo sabía que todo lo que me ha costado hasta cama, petarse con cucarachas, he vivido con leprosos. Gracias, Padre, porque la Madre Teresa era Mickey Mouse comparada conmigo. Y les contesta a Dios, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Porque el primer mandamiento es, y el más grande de todos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si tú no tienes una pasión por Dios y un amor por Dios, todo lo que hagas no vale. ¿Me escucharon? Si no tenemos una pasión por Dios y un enamoramiento de Jesús con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y a nuestros seres que nos rodean, no sirve nada de lo que hagamos. Si yo hablara lenguas, si tuviera teología, si tuviera conocimiento, si tuviera todo y hasta el espíritu de entregar mi propio cuerpo como mártir y no tengo amor, no soy nada. Ustedes que son contadores públicos saben lo que es nada, ¿verdad? Es del cero para la izquierda, nada. O sea, nada cuenta si no es motivado por el amor. Si en mi vida no es el propósito de este mandamiento, el amor nació el corazón, y yo comienzo a predicar, y no predico con un espíritu de amor y de perdón, yo contagio a mis ovejas. Un predicador amargado, sus ovejas son amargadas. Un predicador con rencor, hace ovejas que tengan rencor. Un predicador que esté lleno de pecado, infunde el pecado, porque lo que somos es lo que transmitimos. Una mamá amargada amarga a sus hijos. Un padre dictatorial hace a sus hijos dictatoriales. Nosotros transmitimos el espíritu que tenemos. Somos como una jarra que llenamos vasos con aquello que tenemos. Yo no puedo llenar una jarra con lo que la jarra no tiene. Si nosotros ministramos los dones en amor, estamos siendo lícitos delante de Dios. Si yo tengo dones y echo demonios y ministro en un espíritu que no es el espíritu de amor, estoy contaminando y estoy contagiando a mis ovejas. Estoy lastimando a la gente a mi alrededor. Si tú no corriges a tus hijos con amor, los estás contagiando y los estás enfermando. Todo tiene que ser hecho en el amor de Dios. Y si no hay eso, hagas lo que hagas y vivas lo que vivas y sepas lo que sepas de la Biblia, de nada te sirve. Quiero acabar con Hebreos capítulo 9 y 10. Y dice Hebreos capítulo 9, versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, vean ustedes que desde la cruz hasta nuestros días, la Biblia le llama a esta época, que han sido 2000 años, la consumación. Estamos en la consumación de todas las épocas con las que Dios ha tratado al ser humano. En esta época estamos viviendo. En la consumación de los siglos, ¿se presentó cuántas veces? Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cuando Jesús murió por mí en la cruz, vean esto, Jesús murió por mí en la cruz por pecados que aún yo no había cometido, porque no había nacido. Jesús estaba muriendo por mis pecados futuros. Y la expiación y la muerte de Cristo pagó mis pecados que yo aún no había cometido porque no había nacido, vuelvo a repetir. Entonces, ese sacrificio de Cristo lo hizo una vez. Si hubiera algún pecado en mi vida por el cual Cristo no hubiera pagado, sería necesario que Jesucristo lo volviera a pagar. Pero la Biblia me enseña que todos mis pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesús. Y esto significa que si yo recibí esta salvación, los que cometa después de ser salvo, si los confieso, la sangre de Cristo los limpia. No hay un solo pecado que un cristiano pueda cometer que no tenga perdón bajo la sangre de Cristo. Si tú crees que se pierde la salvación, te pregunto, dime, ¿cuál es el pecado que hace que se pierda la salvación?
Si me contestas el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo vamos a ver la semana que entra. Ese pecado no lo podemos cometer los cristianos. Es un pecado que es resistir la gracia de Dios y atribuir las obras de Dios a Satanás. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12, en esta voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha otra vez, una vez y para siempre. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. ¿Por cuáles pecados? Por mis pecados pasados, presentes o futuros. ¿Por cuáles? Cristo muere por todos mis pecados, los pasados, los presentes y los que yo iba a cometer. ¿Por qué? Porque la sangre y la expiación de la doctrina de la muerte de Cristo me habla de que su sacrificio fue hecho nada más una vez para siempre. Si hubiera, repito, un pecado que yo cometiera que ya no tiene perdón, Cristo tendría que volver a pagar para que tuviera perdón. Pero la muerte de Cristo borra y cubre absolutamente todos mis pecados. Dice el versículo 14, finalmente, porque con una sola ofrenda hizo perfectos ¿para cuánto tiempo? No oigo. No oigo. ¿A quiénes? Con su muerte, al recibirle yo, me ha hecho ante sus ojos perfecto para toda la eternidad. Oremos. Señor, abre nuestros ojos de nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, que nos des un espíritu de revelación en tu palabra. Necesitamos comprender cuáles son las riquezas de tu gracia para con nosotros y de tu gloria a los santos. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado y cuál la supereminente grandeza de tu poder. Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de la fuerza que operó en Cristo. Ese poder que lo levantó de los muertos y que le resucitó y que le sentó a tu diestra por toda la eternidad. Oh gracia de Dios, bendita gracia, sublime gracia, que habiendo sido extraviados, perversos, pecadores, sucios, ninguno de los que estamos en esta noche merecíamos el perdón, ninguno, ni tampoco lo merecemos ahora, ni nunca seremos jamás dignos. Solo hay uno que es digno, porque ni los ángeles son dignos. El único es Jesús, el león de la tribu de Judá que ha vencido para que nadie nos arrebate de su mano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Si el tribunal cósmico ha dictado sentencia y ha dicho, no somos culpables nunca ya, esta sentencia es irrevocable. No podemos ser juzgados dos veces. Ya nuestro juicio fue llevado a cabo en la cruz. Y Dios no nos puede condenar dos veces, ni morir dos veces por nuestros pecados. Ha sido una vez y para siempre. Gracias, Señor, porque estas verdades nos humillan en lugar de enaltecernos. Estas verdades nos llenan de temor hacia ti, porque fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, para que ahora seamos santos
diferentes, alejados del mundo y sus pasiones que combaten contra nuestra alma, recordando que somos peregrinos y que vamos de paso por esta vida hacia la gloria eterna. Bendita tu palabra, Señor, bendito tu Hijo Jesucristo, bendita su sangre, que nos limpia, nos ha limpiado y nos seguirá limpiando de todo pecado. Bendita sangre, en Cristo Jesús. Aleluya.